En el corazón del sotavento veracruzano existe una línea de autobuses que no nació en una terminal, ni en una oficina, ni siquiera en una carretera pavimentada. Nació en caminos de tierra, entre cañaverales, ríos sin puentes y pueblos que dependían del ferrocarril para no quedar aislados del mundo. Hoy vamos a contar la historia de Autobuses Tlalixcoyan, una de las líneas regionales más antiguas y auténticas de Veracruz, una empresa que durante más de 7 décadas ha transportado no solo pasajeros, sino correo, mercancías, historias y vida. Si te gusta conocer el México que casi nadie cuenta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos rescatando la historia real del transporte en nuestro país. Para entender la importancia de Autobuses Tlalixcoyan, hay que regresar a un Veracruz muy distinto al de hoy. Durante las décadas de 1940 y 1950, gran parte del sotavento veracruzano estaba compuesto por caminos de terracería, veredas entre cañaverales y ríos sin puentes. Las carreteras pavimentadas eran escasas y el ferrocarril marcaba el ritmo de la vida regional. Llegar a una estación de tren significaba acceso al comercio, a la capital del estado y al puerto de Veracruz. Quien lograba conectar los pueblos con el ferrocarril, conectaba a la gente con el país entero. En ese escenario, el transporte no era comodidad ni lujo, era supervivencia. Mover personas, correo, mercancías y noticias dependía de vehículos resistentes y de operadores dispuestos a enfrentar lodo, lluvia y largas jornadas. Ahí es donde las primeras líneas regionales comenzaron a surgir, cubriendo los vacíos que la infraestructura aún no podía atender. En ese contexto de caminos difíciles y comunidades aisladas, surge Autobuses Tlalixcoyan, una línea nacida no desde una oficina, sino desde la necesidad real de la gente. Su origen se remonta a mediados de la década de 1940, cuando el transporte mixto, pasajeros y carga en un mismo vehículo, era la única forma viable de comunicación entre Tlalixcoyan, Piedras Negras y las poblaciones cercanas al río Jamapa. Los primeros servicios se realizaban con camiones adaptados, muchos de ellos con carrocerías artesanales de madera, capaces de cargar personas, costales, animales, correo y todo lo que fuera necesario mover. No había horarios estrictos ni boletos impresos. La prioridad era llegar. Con el paso de los años, la constancia del servicio y la confianza del pasaje permitieron que la operación se formalizara, dando paso a una estructura cooperativa. Así, el transporte dejó de ser un esfuerzo individual para convertirse en una empresa comunitaria donde los operadores, propietarios y usuarios compartían el mismo objetivo: mantener conectada a la región. Autobuses. Tlalixcoyan no nació para competir, nació para servir. Y esa diferencia marcaría su identidad durante décadas. Conforme los caminos fueron mejorando y las comunidades creciendo, Autobuses Tlalixcoyan comenzó una etapa de consolidación que le permitió ampliar rutas y modernizar poco a poco su flota. La línea dejó de ser solo un medio de enlace local para convertirse en una pieza clave del transporte regional en el centro de Veracruz. Las rutas hacia Piedras Negras, Paso del Toro, Boca del Río y el puerto de Veracruz se volvieron parte del día a día, incluso cuando era necesario cruzar ríos en panga o sortear tramos de terracería que en temporada de lluvias parecían intransitables. Durante estos años, la empresa adoptó una identidad muy particular: unidades bautizadas con nombres propios, colores rojo y blanco, claramente reconocibles, y operadores que conocían cada curva del camino. No se trataba solo de mover pasajeros, sino de mantener una relación cercana con la gente. El autobús era conocido, esperado y respetado en cada pueblo. Para muchos habitantes, la llegada del camión de Tlalixcoyan marcaba el ritmo del día. El correo, el mercado, la visita familiar o el traslado médico dependían de él. Mientras otras líneas crecían hacia esquemas más grandes, Tlalixcoyan mantuvo su carácter regional, apostando por la continuidad del servicio antes que por la expansión desmedida. Esa decisión le permitió sobrevivir donde muchas otras desaparecieron. Con la llegada de las décadas finales del siglo XX, el transporte de pasajeros en Veracruz comenzó a transformarse de manera acelerada. Nuevas carreteras, la aparición de grandes grupos empresariales y el cambio en las necesidades del pasaje pusieron en aprietos a muchas líneas regionales. Sin embargo, Autobuses Tlalixcoyan logró algo que pocas empresas pequeñas consiguieron:
adaptarse sin perder su esencia. Mientras otras líneas desaparecieron o fueron absorbidas, Tlalixcoyan apostó por la modernización gradual. Las unidades fueron renovándose conforme lo permitía la economía, incorporando autobuses más confiables y adecuados a los caminos de la región sin dejar de atender las comunidades pequeñas que históricamente habían dependido de su servicio. El enfoque nunca fue el lujo, sino la funcionalidad, la cercanía y la continuidad. Hoy, la línea sigue siendo parte del paisaje cotidiano del centro de Veracruz. Para muchos usuarios no es solo un autobús, es el transporte de confianza, el que siempre pasa, el que conecta pueblos que no aparecen en los mapas turísticos. Esa permanencia, construida a base de constancia y conocimiento del territorio, es lo que convierte a Autobuses Tlalixcoyan en un ejemplo vivo de cómo el transporte regional también forma parte de la historia del país. Hablar de Autobuses Tlalixcoyan no es solo hablar de una empresa de transporte, es hablar del México que no sale en los anuncios ni en los folletos turísticos. Es el México de los caminos secundarios, de los pueblos que viven del campo, del comercio local y de la fe cotidiana. Estas líneas pequeñas han sido, durante décadas, el único vínculo entre miles de personas y las ciudades más grandes. Mientras las grandes empresas compiten por rutas rentables y servicios de lujo, Tlalixcoyan y otras líneas regionales han mantenido viva una misión distinta: llevar a la gente donde realmente lo necesita, aunque no sea negocio para nadie más. Ahí viajan estudiantes, campesinos, comerciantes, enfermos, familias completas, historias reales que dependen de un asiento disponible y de un conductor que conoce cada curva del camino. Por eso, cuando un autobús de Tlalixcoyan aparece en la carretera, no solo está cumpliendo una ruta, está sosteniendo una tradición de servicio que pocas veces se reconoce, pero que mantiene en movimiento a regiones enteras. Y mientras siga rodando por Veracruz, seguirá existiendo ese México profundo que se resiste a desaparecer. En un país donde todo parece ir cada vez más rápido, Autobuses Tlalixcoyan y líneas como esta nos recuerdan que el verdadero valor del transporte no está en la velocidad ni en el lujo, sino en estar ahí cuando nadie más quiere estar. En seguir rodando, aunque el camino sea angosto, aunque la ruta no sea rentable, aunque el nombre no aparezca en grandes terminales. Estas líneas regionales no solo mueven pasajeros, mueven comunidades completas. Son parte del paisaje, de la rutina diaria, de la memoria colectiva de Veracruz. Mientras existan, seguirán conectando pueblos, sosteniendo economías locales y preservando una forma de viajar que nace del compromiso y no del marketing. Si este viaje te hizo recordar esos autobuses que siempre estaban ahí, los que no fallaban, los que conocían tu pueblo por nombre, suscríbete a Nostalgia a México y activa la campanita. Aquí seguimos contando las historias que no salen en los libros, pero que viven en la carretera. Y ahora cuéntanos tú. ¿Has viajado en Autobuses Tlalixcoyan o en alguna línea regional similar? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente cuando piensas en estos viajes? Déjalo en los comentarios, porque mientras sigamos hablando de ellos, estos autobuses seguirán rodando en la memoria. Para las comunidades del centro y sur de Veracruz, los autobuses de Tlalixcoyan no eran solo un medio de transporte, eran parte de la rutina diaria y del tejido social. El autobús marcaba los horarios del pueblo. Cuando llegaba la unidad, llegaban las noticias, el periódico, los encargos, los visitantes y hasta las despedidas. Era común ver al chofer conocer por nombre a los pasajeros habituales, esperar a alguien que venía corriendo desde la esquina o ayudar a subir costales, cajas o canastas sin preguntar demasiado. El autobús cumplía una función social que iba mucho más allá del boleto. Viajar en estas unidades era una experiencia profundamente local. Subían campesinos que iban al mercado, estudiantes rumbo a Veracruz o Boca del Río, señoras que llevaban comida envuelta en servilletas y comerciantes que transportaban mercancía ligera. El ambiente a bordo era tranquilo, familiar, casi doméstico. No había prisa excesiva ni rigidez. El viaje se adaptaba al ritmo del camino y de la gente. En temporadas de lluvia, cuando el río Jamapa crecía o los caminos se complicaban, el autobús se volvía una promesa de regreso seguro, incluso si el trayecto tomaba más tiempo de lo previsto. Las paradas eran parte esencial del recorrido. No solo se bajaba y subía pasaje, se compraba pan, fruta, café o refrescos.
Los vendedores ya conocían los horarios y los colores de la línea. El autobús, detenido bajo el sol o la sombra de un árbol, se convertía por unos minutos en un punto de encuentro. Así, día tras día, los Tlaxcoyan no solo conectaron pueblos, sino que ayudaron a sostener la economía local y a mantener vivas relaciones humanas que hoy parecen impensables en el transporte moderno. Con el paso de las décadas, los autobuses de Tlaxcoyan tuvieron que enfrentarse a un escenario cada vez más complejo. La pavimentación de nuevas carreteras, la llegada de líneas más grandes y la concentración del transporte en manos de grupos nacionales cambiaron por completo las reglas del juego. Muchas empresas regionales desaparecieron en ese proceso, incapaces de competir en precio, flota o frecuencia. Sin embargo, Tlaxcoyan resistió, no por fuerza económica, sino por arraigo comunitario y conocimiento del territorio. La flota fue envejeciendo, pero también adaptándose. Unidades de vida media sustituyeron a los camiones más antiguos, siempre priorizando la robustez sobre la estética. No se trataba de lujo, sino de llegar. Los operadores aprendieron a mantener las unidades funcionando con recursos limitados, reutilizando piezas, ajustando horarios y modificando rutas según las condiciones del camino. En zonas donde otras líneas simplemente dejaron de entrar, Tlaxcoyan siguió prestando servicio, incluso cuando ya no era rentable en términos estrictamente comerciales. Estos años también trajeron cambios en el tipo de pasaje, menos viajes largos y más traslados locales, escolares y laborales. El autobús pasó de ser un vínculo con el ferrocarril y el puerto, a convertirse en un servicio esencial para comunidades que no tenían otra alternativa. Esa etapa no fue de expansión ni de gloria, pero sí de supervivencia. Y es precisamente ahí donde se forja la verdadera identidad de una línea, no en los años fáciles, sino en los momentos en que seguir rodando es, en sí mismo, un acto de resistencia. Hoy, cuando vemos pasar un autobús de Tlaxcoyan por las carreteras del Sotavento veracruzano, quizá no llama la atención como los grandes servicios de lujo. No tiene pantallas individuales ni campañas publicitarias, pero carga algo mucho más pesado: historia. Cada kilómetro recorrido es la continuidad de una tradición que comenzó cuando los caminos eran brechas, cuando el transporte era una promesa de conexión y no un negocio corporativo. Tlaxcoyan no es solo una línea de autobuses, es un servicio comunitario sobre ruedas. Es el camión que lleva al estudiante a la escuela, al trabajador al campo, a la familia al puerto, al enfermo al hospital. Es el último eslabón entre pueblos que todavía existen gracias a que alguien decidió no abandonar la ruta. En un país donde muchas empresas regionales desaparecieron sin dejar rastro, que esta línea siga operando es una victoria silenciosa pero enorme. Recordar a los autobuses de Tlaxcoyan es rendir homenaje a todas esas líneas pequeñas que sostuvieron al México rural y semiurbano durante décadas. A los operadores que conocían cada curva, a los mecánicos que hacían milagros con pocas herramientas y a los pasajeros que confiaron su vida diaria a estas unidades. Porque mientras haya un autobús entrando a un pueblo polvoriento al amanecer, la historia del transporte mexicano sigue viva. Si este video te hizo recordar algún viaje, algún camino o alguna línea que marcó tu vida, déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos rescatando las historias que no salen en los libros, pero que siguen rodando por las carreteras del país. Nos vemos en el próximo viaje.